tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta edición, cuarto capítulo de La Buena Racha. Estamos muy contentas, nuestro equipo ahí potente detrás de las cámaras, en nuestras casas, y estábamos escuchando una canción muy especial para nosotras. La canción se llama Verano, es de Rosario Blefari, ella es actriz, cantante y poeta argentina, y nos dejó esta semana, así que vaya nuestro sentido homenaje para ella, nuestro corazón abierto para esta gran persona. Ella trabajó con José Luis Torres Leiva y la llevamos en nuestro corazón. Un beso para ella, para su familia. También queremos aprovechar esta instancia para celebrar nuestros 2 años de RACH, cumplimos el 6 de julio, así que también estamos muy contentas de haber armado nuestra organización de actrices feministas. Hoy tenemos un tema muy particular y que nos toca muy de fondo, es el tema de las trabajadoras de las artes y las nuevas formas de organización. Tenemos grandes invitadas, entre ellas Catalina Devia, ella es de Escénicos Chile, y de la Comisión de Género de Sidarte. Está con nosotras también hoy día Nati Su, ella es de Tramos, de las Trabajadoras de la Música. También tenemos a nuestra querida Carmen Mantilla Matus, ella es de Auch, de las Autoras Feministas Chilenas. Y nuestra panelista estrella de hoy es nada más y nada menos que nuestra querida Nona Fernández Silanes. Así que damos partida a esta cuarta edición de La Buena Racha. Para empezar, como todas las semanas, tenemos a nuestra querida ídola nacional, Andrea Gutiérrez, que nos trae el resumen de la semana. Y cada semana hay que afirmarse un poco, porque viene cada semana más pesada que la anterior, con noticias fuertes. Tenemos temas interesantes para hablar, ¿cierto, Andrea? Ha sido una semana súper compleja, así que cuéntanos, ¿qué tenemos para conversar hoy? Sí, la mansa semana. Lo bueno, tuve que editar mucho, hoy día en la mañana tuve que editar, porque si no, no íbamos a robar el programa, y con las invitadas que tenemos había que ser decente, había que comportarse. Demasiadas compañeras, amigas, hermanas. Entonces, pero fue una semana intensa, pero que igual tuvo momentos buenos para el pueblo. Trajo momentos, por el momento simbólicamente buenos, pero buenos. Así que partamos por ahí, pues. Partamos por ahí. Oye, recordarle a la gente, Mari, que pueden comentarnos por interno, escribirnos vía mensaje interno. Ahí está nuestra gran Nico Mancilla recibiendo sus comentarios, sus desahogos, sus preguntas después para nuestras invitadas. Así que para que lo tengan presente, que ese canal está abierto y disponible para todas ustedes. Así que un cortito a la gente, que no es que nosotras nos creamos la muerte y que no pongamos los mensajes, es porque somos muchas mujeres, vamos a hacer en un momento 5 o 6, entonces si tiramos los mensajes en vivo se tapan las caras de nuestras estelares invitadas, pero todos y eso no lo haríamos. Son recibidos, así que manden nomás. Dale, Andrew. Sí, bueno, se votó la idea de legislar el 10% de nuestros ahorros previsionales, que nosotros los podamos sacar este 10% de ahorros previsionales, y se planteó, yo creo que lo interesante primero es entender en qué fase, porque hubo gente ya que quería descorchar la champaña y ir a pedir la plata. De hecho, las propias FP mandaron cartas muy dedicadas y personales. Delirantes las cartas. Delirantes las cartas. ¿Te llegó carta? ¿Te llegó carta, sí, Mariana? Me llegó carta. Yo parece que yo estoy en una AFP tan penca que ni carta me mandó. Mis fondos no deben existir, Gaya, ya deben estar, no sé qué, ni en qué isla debe estar. Pero bueno, se votó, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados fue la idea de legislar que las personas puedan sacar el 10% de sus ahorros previsionales, ¿cierto? Y también la idea de poder generar posteriormente, a partir de un fondo solidario, el reingreso de esos fondos, ¿ya? No una pérdida total de ese monto, sino que el reingreso. Por lo tanto, avanzó eso. Posteriormente se fue a la Comisión de Constitución, porque este es un tema constitucional, que eso también había mucha gente que no entendía por qué tenía que ver con la Constitución. Se fue a la Comisión de Constitución, y posteriormente se aprobó en la Comisión de Constitución, entonces pasaría ahora nuevamente a sala para que se vote en detalle la propuesta. ¿Ya? Y en ese detalle la propuesta nosotros nos vamos a ir enterando quizás de qué letras chicas van metiendo, pero por el momento va ahí la conversación, hay que tener cautela, falta el Senado, pero también ahí hubo cambio en el Senado de posiciones de los senadores, algunos que se habían cerrado completamente a la idea, yo creo que sobre todo por
por la opinión pública, por las reflexiones que hemos escuchado, y sobre todo por las personas, ¿cierto? Que han dicho, no estamos legislando la mejor idea del mundo, estamos probablemente legislando una de las peores, que es recurrir a nuestros fondos previsionales para poder salir, digamos, de las dificultades económicas que están viviendo muchas personas. Pero no hay otra, porque las propuestas del gobierno han sido tan nefastas, tan insuficientes, tan ofensivas en muchos aspectos, tan llenas de crédito, ¿cierto? El caballero que trajo las tarjetas de crédito a Chile ha hecho gala de el amor que siente por los créditos y ha ofrecido crédito por todos lados, pero eso ha sido ya resultado insuficiente para muchas personas que han quedado fuera de las posibilidades de beneficio, entre otros, ya tenemos la segunda parte del panel, los trabajadores de las artes, las trabajadoras de las artes. Entonces, eso así partió como el día miércoles, y vamos a ver cómo va evolucionando. Esto debería avanzar bastante rápido, pero generó quiebres y cosas que todos disfrutamos un poco, ¿no? Sí, como sí, estas pataletas de me cambio de banco, porque la renuncia a la bancada es más simbólico que sí. no me voy para el banco de al lado, Claro. pero verlos como tan... es impresionante que ellos, después del 18 de octubre, después de lo que ha pasado con la pandemia, aún sean incapaces de darse cuenta el nivel de necesidad y desesperación de las personas, el nivel de desconexión, y se asombren con que después de haber aprobado 65 lucas, después de haber hecho las tacañas ayudas, después del pastelazo de las cajas, no se den cuenta que las personas ya no dan para más, y que por lo tanto era lógico que íbamos a llegar a una demanda como esta, que tuvo una enorme adhesión por parte de las personas. Y eso que no salimos a la calle, porque no podemos. Exacto. Así que sigan cuidándose en su casa. Y hasta ahí llegó lo medianamente bueno de la semana. ¿Ya? Hasta ahí llegó, sí. Otra de las cosas como curiosas que ha pasado esta semana políticamente es que Piñera, ya en esta incapacidad de gobernar el país, sus atribuciones se han ido como restringiendo, y ahora es como a través del veto, gobierna a través del veto, ¿ya? Entonces se maneja como en dos ámbitos. Un ámbito es que las cosas van a parar al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Porque son inconstitucionales, y otro es el veto. Y hay dos vetos particulares que hicieron resonancia esta semana. Uno de esos lo explicó súper bien y en profundo, si alguien quiere adentrarse en este tema, a través de un hilo y a través de una publicación a Bofem, porque uno de los vetos tenía que ver con la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializado de la Niñez y la Adolescencia. Y particularmente la creación de este nuevo servicio de una protección especializada en niñas, niños y adolescentes, los volvía sujetos de derecho. Y establecía ciertas obligaciones por parte del Estado que eran en materias muy concretas. Y eso es darle la espalda definitivamente a niñas, niños y adolescentes. Eso es, además, torcer la voluntad que se había manifestado de manera muy clara en el Congreso a través de las conversaciones con distintos especialistas, organizaciones, expertas en infancia. Entonces, realmente ir contra toda voluntad colectiva, contra toda la voluntad popular, y además en un tema que llevamos dilatando demasiado tiempo de manera grave. Entonces, este veto golpea, y es un golpe bajo porque lo hace en un momento donde la gente está preocupada de la sobrevivencia, y nuevamente a quienes se perjudica son a aquellos que la sociedad persiste en sostener en un espacio de invisibilidad. Y el otro veto, que también es una cosa como que uno dice realmente dónde vivimos, es el que hubiese permitido congelar, ¿cierto? Las cuentas de servicios básicos, y que no nos cortaran los servicios a las personas que no están pudiendo pagar, ¿ya? Y esa es otra materia de veto que Piñera encontró que no era viable hacer,
¿cierto? Que no era posible, entonces aplica, y ahí vemos ya un presidente desesperado, ¿no? Un presidente desesperado tratando de tener algo de autoridad, porque definitivamente el Congreso se le fue de las manos, no tiene capacidad de aglutinar, no tiene capacidad de flexibilizar, no tiene capacidad de entender, ¿cierto? Que lo que tiene que hacer es escuchar. Y bueno, más que Piñera, creo que pocas personas han demostrado lo obtuso y lo ciego, sordo que puede ser en estas materias. Sí. Así que, y bueno, tuvimos dos que desde el feminismo tenemos que abordarlo y tenemos que visibilizarlo, dos hechos súper graves. Comentábamos la semana antepasada lo fuerte que es que todas las semanas tenemos noticias sobre mujeres que nos golpean duramente, y esta semana hay dos que son tremendas. Una es la detención, ¿cierto?, de una mujer que fue víctima de violación y que fue detenida cuando se dirigía a hacer la denuncia por parte de Carabineros. Sí. Y que, bueno, por lo menos ahora se va, digamos, se levanta y se hace una acusación formal ya a Carabineros para que den cuenta de qué fue lo que pasó en este procedimiento. A mí lo que me parece como tan absurdo, ¿no?, es que son las declaraciones de Carabineros diciendo que ellos se enteraron recién cuando fueron a hacer la constatación de lesiones, de que esta mujer había sido violada, pero posterior a eso siguió detenida. Sí. Y pasó a control de detención. Entonces, el procedimiento es absolutamente irregular y nos muestra una vez más algo que sabemos muy claramente y que quedó súper demostrado con la cantidad de violaciones de derechos humanos que vivimos desde octubre hasta esta parte, y esta es una más, que es que las policías tienen que ser reformadas. Lo hablábamos, ¿te acuerdas? La semana pasada con Bárbara, cuando Bárbara nos decía, y Priscila también, como el problema con la violencia es que aquí hay que reeducar y hay que hacer un cambio cultural en muchos ámbitos, es decir, con las policías, con el Poder Judicial, son muchas las etapas, el personal de salud, ¿cierto? Muchas etapas que hay que sortear y que hay que reeducar, porque verdaderamente todavía se vulneran los derechos de las mujeres que además son víctimas, digamos, de algún abuso como en este caso. Sí. Y por otro lado, bueno, detuvieron ya a un femicida esta semana, que apareció el cuerpo de una mujer de entre 25 y 35 años en Puente Alto, que ni siquiera todavía hay una certeza de su identidad. Pero fue detenido ya el sospechoso Francisco, Francisco Javier Rivera Monasterio, pasó a control de detención y quedó además con prisión preventiva. Pero bueno, quiere decir, sabemos y lo hemos hablado, la pandemia está haciendo un estrago como en materia de violencia intrafamiliar, y estamos con un ministerio zombie, ¿no? Una ministra que sale a decir obviedades que ya se hicieron, y hemos tenido, es como cultura esto, como un pastel detrás del otro. Sí. Entonces, una pastel detrás de la otra, claro. Es que son ministras de la mujer, además de la UDI, Andrea. Entonces, francamente uno se pregunta, ¿cómo? O sea, mujeres que no están realmente conectadas con el feminismo, que no tienen ni siquiera una formación, ¿no?, en estudios de género. Sí. Y lo que uno se pregunta siempre, en un gobierno para los empresarios, claro, ¿pondrías de ministro de Hacienda un tipo que no sepa de economía? ¿Pondrías no sé, pues las figuras como que se vuelven a repetir las figuras de las ministras, y no, ninguna da el ancho? Es bien espantoso, es terrible, y además, evidentemente en pandemia ha aumentado la violencia intrafamiliar, eso es un hecho. Así es. Y tuvimos como un incidente como más o menos sabroso, que levantó, bueno, tú, yo, después la Nona y otros somos parte de que estamos permanentemente en redes sociales hinchando por la excesiva presencia de hombres en pantalla, los famosos paneles de hombres. Somos hinchonas nosotros con el tema, pues hinchona y todo, y ese día, el día viernes, hubo una polémica
¿cierto? Porque después de una hora estando en un panel, bueno, para que no hagamos endioseamiento injustificado, Gabriel Boric se para del panel y dice que no va a participar porque no hay mujeres, qué sé yo. Ahí le tiene que haber llegado alguna foto, alguna cosa por interno que lo hizo tomar La decisión. la decisión, sí. Entonces, ahí en ese se levantó el tema, se instaló el tema, veremos si tiene repercusiones o no, pero también es importante que la gente entienda que esto no se trata de matemáticas, ¿ya? Porque es muy gracioso porque a alguien la molestaban, como por ejemplo, este panel que es pura mujeres nos dirían que, pero esto tampoco corresponde. Ya, ¿viste? Porque la gente no entiende, no estamos entendiendo la presencia. Esto no se trata de matemática pura, esto se trata de una mirada específica, de una diversidad específica, porque digamos que esos paneles a veces son visitados por Marcela Cubillo o por Pepa Hoffman, es decir, la línea editorial del sexismo es la que está presente en los medios de comunicación. Son las compañeras feministas las que nosotros nunca vemos sentadas en esos paneles. Es la mirada del feminismo que yo creo que ya no hay manera que tenemos de poder demostrar cuál es el nivel y la cantidad de mujeres, ¿cierto?, que se sienten, se identifican como feministas y que no están representadas en la televisión. Y como lo hemos hablado otras veces, porque a mí es un tema que me preocupa, la gente está viendo mucha tele en la cuarentena. ¿Ya? Porque nosotros podemos decir, ¿para qué ven tele? No, pero la gente está viendo mucha tele, ha subido mucho el rating de la televisión, entonces por eso nos preocupan los contenidos, ¿ya? No porque no nos sirve la respuesta de, bueno, apaga la tele, no lo veáis si no te gusta, ¿cachai? Porque eso es una mirada capitalista que no es lo que nosotros estamos buscando en esa representatividad. Y además, Andrea, perdona, la respuesta de la animadora del matinal, cuando Gabriel se para y se va, Gabriel Boric, su respuesta es... A mí como que, no sé si te pasa, pero es más patada en la guata cuando es una mujer la que hace ese tipo de declaraciones, ¿no? Ella dice, oye, nosotros nos preocupamos, la producción se preocupa y llama a todas las mujeres, y no es verdad. Hay una seguidilla, no solo de feministas, diputadas, que, nos guste o no, tienden más a ser de partidos de izquierda, que no son invitadas y que sí tienen tiempo para ir. Entonces, es cierto lo que tú dices, se repiten las Camila Flores, las Pepa Hoffman, son puras mujeres de derecha. Que apoyan el sexismo, de cierta manera. No solo eso, sacan a la Mónica González y entra a la Isabel Pla, ¿me entendí? De eso estamos hablando. Y no estamos hablando de que a mí me gusta o a ti te gusta, tiene que ver con una diversidad de mirada que el poder, ¿cierto? Y las comunicaciones deciden desde la televisión obviar. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos frente a un momento, a una posibilidad de que se haga una escucha, ¿ya?, de esto. Quizá la polémica sirve de algo, ¿ya?, de algo ahí en ese sentido. A mí lo que sí me da mucha risa, no puedo dejar de comentarlo, es que al final igual el trending topic termina siendo un hombre, estamos todos aplaudiendo al hombre por lo que hizo, entonces, pucha, no. Entendamos por qué hacemos las cosas. Y en ese sentido nosotros tenemos que, antes de irme y de los recomendados y todo, tengo dos cositas. Una, hoy día nosotros hasta nos cambiamos de hora porque daban el programa Mierda, que nos parecía súper importante para nuestro sector. Y ellos lo cambiaron de hora. Los maleducados, porque nosotros no le importamos a nadie, Mariana. ¿Cómo es esta cuestión? Se habló de cierta censura en eso, ¿no? En el cambio de hora se habló de cierta censura política, directamente desde el canal público, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, era un capítulo súper importante, era un capítulo sobre el teatro en dictadura. El teatro en resistencia. Sí, y yo te leí en redes sociales, te pegaste un reclamo, María. Me pegué un reclamo. Sí, ¿qué reclamo te pegaste? De 15 entrevistados, pues querida amiga, 2 eran mujeres, 2. Y tú me aclaraste que en esa época la presidenta del sindicato era mujer. La secretaria general. La secretaria general, sí, claro, pero es un puestazo, sí está bien, pero es un puestazo, digamos, y no se nombra, no existe. Entonces, de hecho, ni siquiera se nombra mucho la organización política, eso es cierto. Bueno, sí, es cierto, pero uno empieza a ver que efectivamente este silencio, este no estar es histórico, y pasa siempre. Un programa que se da hoy en día, 2020, de teatro, esperamos que haya paridad y tampoco la hay.
¿Y cuántas mujeres había en esa época haciendo, no solo teatro, haciendo resistencia, ¿no? Entonces, Sí, po. Mientras hablábamos por el chat interno de Rach, yo les decía a la chiquilla, podría hacerles ahora una lista de 10 mujeres. sí, Entonces me puse a escribir. Y llegué a ya. muchas más. Voy a nombrar. Por favor, querida, nómbrelas con mayúsculas. La secretaria general del sindicato que hablábamos, ¿cierto? Sí. Es nada más ni nada menos que María Elena Duboachel. Mira, la María Elena, perfecto. Sí, que además, entre otras cosas, recibió la llamada de Christopher Reeve cuando los actores y actrices amenazados de muerte, ¿cierto? Sí. Recibieron la solidaridad internacional. Perfecto. Genda Román, Tienda Román. Coca Rudolfi, Ana González, Peggy Cordero, Ana María López del Teatro del Riel, Muriel Cornejo, Carmen Prieto, Marcela Medel, Mariela Roy, Verónica Fruns, que era también del sindicato de actores y actrices en esa época, Consuelo Hotzafi, Coca Guasini, Malucha Pinto, Mariel Bravo, Delfina Guzmán, Maré González, la gran Mónica Echeverría, Grima Nesa Jiménez, María Canepa, Carmen Barros, Shlomi Beitelman, Orieta Escames, Roxana Pardo, Carmen Bunster, Rebeca Gigliotto, entre muchas más. Mira. Y la Catalina Devia, por ejemplo, después podría nombrarte diseñadoras, que tampoco aparecen. ¿Cierto? Entonces, hay que hacer un trabajo ahí de visibilizar. Sí. Acá se me quedaron Eliana Rodríguez, Elsa Poblete, bueno, seguramente se me quedan a mí muchas más. Esto fue un ejercicio rápido de memoria, pero que creo que es súper importante, era muy importante visibilizar. Y con eso le vamos a dar el pase a las chiquillas, porque esta semana tuvimos Comisión de Cultura, ¿cierto? La nona sabe todo esto, no voy a decir nada. No. No voy a decir nada. No, yo le dije, yo te hago el pase, nona, para que tú hables. Mira, te voy a nombrar, mira, la Cata Devia nos dice Amaya Lunes y Edith del Campo, para dejarla aquí. Gracias, Cata. El homenaje. Gracias, Cata. Sí, pues, por lo menos que quedan en YouTube ahí las compañeras para hacerle un poco de justicia. Y probablemente alguna de las personas que nos está viendo se acordará de otra y nos ayudará a colaborar. Acordémonos que nosotros el 8 de marzo siempre visibilizamos a estas compañeras. Ya este año lo hicimos en conjunto, la Cata ahí ayudó mucho con las diseñadoras a visibilizar a las compañeras. El Día del Teatro hicimos esa acción de visibilidad, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, el ministerio fue a la comisión conjunta, era un momento importante, era la comisión conjunta entre Hacienda y Cultura, donde nosotros decíamos, acá puede ser que aparezca algo que nos ayude y que sea interesante. Las compañeras que vienen han estado en las mesas, van a tener ahí a la tremenda Carmen Mantilla que maneja todos los datos duros que tú te puedas imaginar, pero fue muy decepcionante la participación de la ministra, fue muy decepcionante escuchar cuáles eran los planes que ellos planteaban para el sector, porque era muy increíble, porque las propuestas de ayuda al sector, entre otras cosas, estaba, por ejemplo, el levantamiento de datos, que una ayuda muy, muy enorme. Estaban cosas que tienen que ver con el levantamiento de información y que no necesariamente son ayudas, entonces más encima estaba como mal clasificado. Y estaban, por ejemplo, las reuniones con los sectores, como una ayuda, que no corresponde a que sea una ayuda. Está la creación de una unidad de intermediación legal, ¿ya? Eso, yo como no lo he usado, no quiero perjudicarla antemano, por lo tanto, se supone que han atendido directamente 400 casos de personas para poder derivarla a los sistemas de ayuda, pocos, como sabemos, del gobierno, en materia de bonos y subsidios, ¿ya? Y hay personas que han recurrido a esta unidad de intermediación legal. Hay una habilitación de consulta online, ¿cierto? Y lo otro es que han hecho, y ahí de repente la Carmen nos puede ayudar a ver cuán útil es esto, la flexibilización de plazos, de prórroga y suspensión de ciertas actividades en las firmas de los convenios para los fondos concursables, que como decía la Conchu la semana pasada en esta misma sección,
Ujú. ¿Cómo se llama? Se acabaron las platas Acabaron antes de las que se lucas, cerrara. chao. Se cerró el concurso. Sí. Oye, acá me están pidiendo y tiene toda la razón, y yo la tenía primera en la lista, me van a retar. Teresa Ramos, otra Teresa actriz, Ramos. una Sí, pues. madre, que además emblema del Teatro Nacional, pero además fundadora del el teatro en Antofagasta, todavía a cargo del festival que se hace en Antofagasta, así que una prócer de la patria e inspiración de muchas, de muchas Sí, de nosotras. sí, ¿Ya? Teresa Así igual un cabildo. que, Y es sí, Amaya Clunes, yo dije lunes, pésimo, es Amaya Clunes, para tenerla ahí también en nuestro pequeño homenaje. casi leo tu improperio aquí al aire. No, pues. Ah, no tenemos censura, No, pues María. no, pues eso es Solo trabajo no mal. podemos mostrar los pezones. Eso es lo único que no se Eso puede, es lo que no se porque puede. Instagram no censuraría. No censurará, así es. Bueno, la cosa es que esta decepcionante intervención de la ministra, que termina diciendo que hacemos lo que podemos Lo que con lo que podemos. tenemos, ya nosotros dijimos, aquí lo perdimos todo. Chao. ¿Ya? Aquí lo perdimos todo, aquí no hay manera de... A mí me da la sensación que solo podemos recibir malas noticias con alguien que tiene ese nivel La de, respuesta. de respuesta y de optimismo. Es Sí. una persona que pucha, no tiene, no ella, ¿ya? Y eso hay que entenderlo, esto no tiene que ver con la persona en particular, sino que el cargo, el ministerio no tiene jerarquía política dentro del mapa, y al no tener jerarquía política no tiene ninguna posibilidad de tener una mayor intervención, por ejemplo, en materia presupuestaria. Ujú. Estamos hablando de que se ha dado la instrucción desde DIPRES de hacer presupuestos que son de base cero, lo que significa que Cultura podría disminuir enormemente su presupuesto el próximo año. Sí. Entonces hay que estar súper atentos con eso, porque Ok. se les ha pedido a los ministerios que hagan su propuesta presupuestaria con una base cero. ¿Ya? Y así que quedamos súper preocupados. Súper Me al voy a ir debe. a, me voy a ir a las recomendaciones para no Vamos a las quitarles más recomendaciones de esta tiempo. semana. Atentas nuestras invitadas, que ya estamos a segundos de que A entren. segundos de partir, sí. Sí. ¿Quién nos Acá, recomienda, Andrea? Cuéntanos. mira, tengo recomendaciones documentales, ¿ya? Genial. Súper. Se me había olvidado, de hecho, hace tiempo que queríamos recomendar el documental Hoy y no Mañana, Sí, está en onda media, ¿no? Sí. que está en Onda Media, que es uno de los pocos recopilaciones y documentaciones que hay de las feministas en los años 70 y el rol clave que cumplen en la recuperación de la democracia. Sí. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, van a ver mucho más desplegado que lo poco que se conoce, el rol que tuvo la creatividad y sobre todo la valentía y el arrojo de la Mónica Echeverría, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Es muy interesante el documental. El otro documental es Atleta A, Sí. y Está en sobre Netflix. todo porque está en Netflix, ¿sí? Muestra todo junto a Simone Biles, que fue una atleta olímpica, junto a 147 gimnastas pertenecientes como a la selección que hace el Comité Olímpico de Estados Unidos, lo denuncian por haber tenido durante años ahí un abusador dentro y haberlo protegido y haber marginado a aquellas gimnastas, ¿cierto?, que se atrevieron a denunciarlo, la sacaron incluso de las Olimpiadas. Y eso gatilló, y por eso lo comento hoy día, un efecto dominó, porque primero vemos que las prácticas de entrenamientos de gimnastas son muy similares en los distintos países, sobre todo en los que tienen alto rendimiento, y aparecieron ya entonces los primeros casos de denuncia contra la Federación de Gimnasia del Reino Unido, que dijo que iba a iniciar una investigación a partir de estas denuncias que aparecen. Entonces, este mundo de la gimnasia, que muchas cuando niñas mirábamos tan atónitas, estas mujeres perfectas, ¿cierto?, estas jóvenes perfectas, y yo comentaba la otra vez que siempre tenían un rictus medio triste, vivían un nivel de Un abuso, infierno. Sí, sí, feroz. muy, Feroz. muy brutal. Así Bueno, que invitarlas a eso. muchas eh, gracias. no les traje columnas, pero les traje Los documentales. Y está bueno también documentales. volver a repetir, Andrea, que finalmente las feministas estamos en ello, la denuncia es importante.
porque se genera esto, ¿no? Aunque seamos hinchapelota, aunque estemos todo el rato demandando que haya paridad en todas partes, este tipo de denuncias, este tipo de documentales generan cosas como esta, ¿no? Que el Reino Unido ahora empiece a hacer una investigación al respecto, y te aseguro que corriendo la alfombra van a salir un montón de abusadores más. Así que muchas gracias, Andrea, por venir a contarnos todo el resumen de la semana. Esperemos que la próxima sea un poco mejor. Sí, pues la próxima semana está la Conchu, y espero que le toque más sencilla, y mucha suerte, y qué honor y felicidad las invitadas que tenemos. Las admiro muchísimo a todas, y a la nona, ¿para qué decir? La nona, ¿para qué decir? Se lo digo todas las noches antes de que se duerma. Sí, por supuesto, nuestra ídola personal. Vamos a lo que nos convoca finalmente. Ya, gracias. amiga. Nos vemos. Muchas gracias. El tema de hoy es Trabajadoras de las Artes y Nuevas Formas de Organización. Nuestras invitadas son Catalina Devia Garrido, ella es diseñadora teatral de la Universidad de Chile, y además es presidenta de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos. Ha trabajado en danza para distintos coreógrafos, y su labor académica se extiende ya por 20 años. Ha formado parte estable de las compañías Teatro La Provincia, y Teatro Niño Proletario. Ha trabajado además con el cineasta José Luis Torres Leiva. Dentro de su trabajo de investigación destacan las coediciones de Velando el Otro Habitar, oficios técnicos del Teatro Nacional Chileno, y La Escena Inquieta, teatro político metropolitano en la época del 60. Bienvenida, Cata, muchas gracias por estar acá. También está con nosotros Carmen Mantilla, ella es poeta y gestora cultural. Ella además, gestora cultural comunitaria de la ciudad de Chillán. Durante más de una década se ha dedicado a acompañar y documentar activaciones territoriales por medio de la cultura en diversas regiones del país. Durante los últimos años, la investigación en cultura, en brecha de género y territorio, en demanda y acceso, muy importante, y también, por supuesto, a la docencia. Actualmente trabaja para la red Circo Cordillera, iniciativa que reúne a 4 circos sociales de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, región metropolitana y de O'Higgins. Es miembro del colectivo de autoras chilenas feministas Ouch. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. También está con nosotras, esta noche estelar, Nati Su. Ella es cantante, instrumentista, productora musical y compositora chilena. Se mueve entre el rock, el pop, el folk y la electrónica. Ha lanzado 12 LPs y 3 EP. También es autogestora y productora de los conciertos alternativos Mi Casa, Su Casa, y del reciente programa Armar y Desarmar, donde entrevista a mujeres y disidencias, sobre, por supuesto, sus experiencias en la producción musical. Ha participado en festivales como, aquí me voy a mandar el carril, SXSW de Estados Unidos y CL Pop de Alemania. Ha colaborado con Javier Barría, Francisca Valenzuela y Camila Moreno. Bienvenida, Natizu, muchas gracias por estar acá. Hola. No puedo dejar de mencionar a nuestra panelista de hoy, actriz, escritora, autora, es como nuestra ídola, autora de novelas, ensayos, obras de teatro, entre las que destacan Space Invaders y La Dimensión Desconocida, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Como actriz desarrolla su trabajo en la compañía La Pieza Oscura, de la que es fundadora. Ella es miembro activa de RACH y Ouch, autora chilena feminista, y RACH, nuestra red de actrices chilenas, y amiga personal de Patti Smith. ¿Qué más decir? Así que un fuerte aplauso para todas nuestras. Gracias, Nona, también por acompañarnos. Y vamos pero Mariana, qué gran panel es que estoy pero en shock. Estoy en shock, sí. Estamos ahí, pero sí. En llamas, y entrar directamente en terreno, Nona, planteando lo siguiente, chiquillas. La situación de precariedad de las trabajadoras y trabajadores de la cultura hoy en día. Quiero que partamos, por favor, haciendo un análisis o diagnóstico de lo que pasa hoy en día, específicamente en cada una de las disciplinas en las que ustedes se desarrollan, y abordar, les pido por favor, particularmente el tema de la precariedad de las mujeres en sus gremios y las brechas de género que existen. Para ello, no sé si puedo pedir que cada una haga una pequeña introducción de la orgánica a la que pertenecen, por favor. No sé quién quiere partir, Carmen. Hola a todas, como decía Mariana, es una alegría compartir este panel con cada una de ustedes. Yo soy parte de Ouch, autora chilena feminista. Nosotras partimos en marzo del año pasado a partir de la convocatoria del 8M y paulatinamente entregándole una orgánica a esa unión. Y
Y esa orgánica ha sido un desafío, porque básicamente desde un inicio se planteó como una orgánica horizontal. Entonces, eso nos pone en un espacio de discusión distinto incluso al que están acostumbrados las autoridades para desarrollar digamos, los acercamientos políticos que en general se realizan. Nosotros no tenemos una directiva, nosotros trabajamos exclusivamente aprendiendo y conformando un modo nuevo de gestionar que tiene que ver con la horizontalidad, donde somos representadas en distintas instancias por las compañeras que para esa instancia en particular consideramos que están más preparadas. Eso es una manera en la que efectivamente hemos ido quebrando un esquema de vinculación verticalista, y estamos, yo creo, contentas con esta instancia que ya lleva poco más de un año y medio. En la actualidad somos casi 70 mujeres trabajando en comisiones asociados a nuestros trabajos, por una parte a nuestra dinámica profesional y también a nuestras instancias como de gusto, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, está la Comisión de Comunicaciones, de Política, de vinculación con el medio, etcétera. Esa es más o menos la dinámica particular de AUT, Autoras Chilenas. Perfecto, perfecto. Cata, cuéntanos, porfa, cómo es tu orgánica. Tú perteneces a dos, ¿no? Tú estás... Hola, sí, gracias por la invitación, que bien estar con estas compañeras aquí. Sí, yo doble milito, digamos. Mi asociación es la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos y reúne a los diseñadores escénicos, una parte importante de los diseñadores escénicos. Me gustaría contar brevemente qué hacemos, porque a veces la gente no sabe qué hacemos. Sí, por favor. Entonces, nos dedicamos a la visualidad de todo lo que usted ve en un escenario. Eso quiere decir a la iluminación, al vestuario, a la escenografía, tanto de espectáculos teatrales como de danza, audiovisuales, música, etc. Y, como decía, doble milito en la Comisión de Género del Sindicato SIDARTE. Así es que esas son mis dos ocupaciones que me tienen bastante ocupada por estos días, además de la formación. Nuestra orgánica en la asociación se ha dividido en comisiones de trabajo. Tenemos una comisión que está revisando los estatutos y toda nuestra visión. Desde el 18 de octubre uno no puede pensar que las orgánicas de las asociaciones continúen iguales. Luego tenemos otra que se dedica al bienestar. Es un momento súper crítico, estamos en una campaña de recolección de ayuda. Después les voy a decir todos los hashtags y todo eso. Luego tenemos un grupo de oficios teatrales. Casi la mayoría de nuestra gente desde octubre hasta ahora está viviendo de sus oficios, más que de otras cosas. Tenemos calidades contractuales muy distintas unos de otros. Entonces, eso es un lugar súper importante y estamos generando una red grande. Y por otra parte, tenemos un nuevo grupo que le hemos llamado Criar y Crear, y que tiene que ver con la maternidad y criar, principalmente criar como un acto comunitario, más que otra cosa. Así que ese podría ser mi resumen, y es bien catastrófico también. Tenemos un 74% de cesantes hasta ahora, y es súper complejo el tema de la maternidad. Tenemos muchas asociadas madres jóvenes, y es divertido igual verlas en las reuniones, en el Zoom, mientras cosen algo, mientras los niños piden once. Entonces, esa es nuestra dinámica de trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando, por supuesto, nos quedan poquitos minutos para el corte, pero Nati Su, me gustaría que nos cuentes, por favor, de qué se trata Tramus, cuál es la orgánica de ustedes y cómo se ha configurado. Hola, oye, primero estoy muy emocionada de estar acá, un poco nerviosa de lo emocionada que estoy, así que muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias, más conocida como Tramus, es una red informal, autoconvocada, que lleva un poquito más de un año, ya vamos para el año y medio de trabajo organizado.
hemos pasado por varias etapas. Pasamos primero por una etapa más de juntarnos y de compartir nuestras experiencias malignas con el machismo dentro de la industria de la música, que es una industria bien masculinizada y bien machista en general. Y luego eso empezó a derivar a organización de talleres formativos para quienes estábamos trabajando activamente dentro de la red. Y post estallido social, la red como que empezó a agarrar una fuerza política y un deseo aglutinante mucho más fuerte que lo anterior. Y ahí ya nos empezamos a organizar de manera cada vez más sistemática, más metodológica. Y si queda un poquito tiempo, puedo seguir después del corte. Sí, por supuesto. Yo te voy a avisar, tú no te preocupes. Pero dale, no. Sí. Y después del estallido social nos empezamos a conformar en comisiones, tratando siempre como objetivo principal en términos como de metodología organizacional, de siempre mantener una horizontalidad. Eso es como algo que ha sido bien importante remarcarlo y recordarlo, porque si bien somos una red transfeminista que nos estamos planteando desde esa vereda, hay quedan cositas neoliberales y patriarcales dentro de nosotras mismas a veces, que a veces tendemos a buscar una jerarquía, tendemos a buscar a una líder, y no queremos que eso suceda. Y en este momento las comisiones que tenemos activas son comité político, comité territorio, comité disidencias, que está recientemente armado y está con mucha fuerza, comité SOS, comité amor, comité producción, comité comunicaciones, comité talleres, y está en formación también el comité maternidad, que está aglutinando a quienes son madres y están a cargo de otros seres mientras sucede todo esto y mientras están sin pega. Y si quieres puedo continuar después del corte, si quieres. Eso, exactamente. ¿No? Me leíste la mente, Natizú. Nos damos ya, 2 minutos, no más. Y seguimos en esta conversación súper interesante de trabajadoras de las artes y las diferentes orgánicas que se han armado, porque somos mujeres, somos feministas y estamos aquí en La Buena Racha. No se vayan. Estamos de vuelta en este segundo bloque de La Buena Racha. Estamos con un temón hoy día hablando de las trabajadoras de la música, de las trabajadoras de las artes en general. Estamos con gente que trabaja en escénica, gente que trabaja en literatura y en las autoras de Chile, actrices por supuesto, y también en la música. Voy a nombrar a 3 actrices más que no fueron nombradas en el programa de hoy, Mierda, que es lo que hablábamos con Andrea al principio. Carmen Bueno, Gloria Lazo y Loreto Valenzuela también fueron parte importante de cómo se gestó el teatro de resistencia en la dictadura. Así que ya estamos de vuelta con nuestras invitadas y vamos a seguir hablando. Habíamos quedado en una pequeña pausa. Yo les preguntaba cuáles habían sido las orgánicas, cuáles son a las que pertenecen y cómo están desarrollándose, ¿no? Al parecer todo partió un poco del feminismo, las mujeres nos hemos agrupado y con el tema del estallido el 18 de octubre nos hizo a todas un remesón y por supuesto ahora a partir de la pandemia hemos establecido como buenas mujeres feministas redes de apoyo, ¿no? Entonces estábamos contigo, Natizú, nos estabas contando un poco la labor que hace Tramus con todas sus integrantes. Sí, y bueno, claro, yo estaba contándoles que tenemos todos estos comités que operan desde distintas áreas, tratando de aportar y apoyar en todo lo que podamos a las miembros y les miembros de nuestra red, y obviamente que esa conformación de comités es dinámica también, porque entendemos que lo que va sucediendo dentro de la red, como sucede fuera de la red, es dinámico y influye tanto el entorno como lo que está sucediendo internamente en todo. Entonces nuestros comités son dinámicos, pero hay algunos que son más estáticos, como el comité político. De hecho, el comité político, que es al que yo represento y que es de donde salen les voceres de nuestra red, también es parte de otra red. Yo tengo doble militancia igual que la Cata. Soy parte de otra red que se llama Ronda, que es la Red de Organizaciones en la Música, Mujeres y Disidencias Asociadas, que es como una especie de confederación informal, donde está Tramus, está Stage Ninjas, está Musap, está Ruidosa, está La Matria, está Red Muchacha, Udara, Satélite Lat, y a través de esa organización que fue
impulsada por personas del comité político de Ronda, que yo con un par de personas más, quisimos como empezar a reunirnos con otras redes que sentíamos que tienen fines similares a los nuestros, que también tienen una perspectiva de género potente dentro de cómo se plantean, y con Ronda estamos como en conversaciones con la Comisión de Cultura, con el Consejo de la Música del Ministerio de Cultura, y esa patita de Tramus, que también es súper independiente de Tramus, somos como interdependientes, es la que está incidiendo más políticamente en el entorno institucional. Y en eso estamos ahora, ha sido difícil obviamente la cuarentena para la red, porque nosotros estábamos haciendo asambleas muy continuamente, pero estamos tratando de aprovechar este tiempo de quietud y de encierro para reorganizar las dinámicas internas, que me imagino todos ustedes deben saber que es bien difícil. Nosotros somos alrededor de 400 personas, y se siguen sumando personas, y siempre se necesita renovación en los comités porque es un trabajo voluntariado que requiere harta energía, harta mente, harta intelectualidad, harta emoción también. Así que ahí estamos navegando esas dificultades que son propias, yo creo que de todas las organizaciones autoconvocadas civiles, pero estamos muy felices de estar juntas. Eso es lo que a mí por lo menos me motiva todos los días a seguir aportando y dando todo lo que puedo en mi querido Tramus, en mi corazón. Eso, genial. Bueno, todas pertenecen a Orgánica Feminista, súper interesante lo que pasa, ¿no? Como nos vamos agrupando y como no nos soltamos más y estamos juntas. Quiero recordarle a la gente que está en su casa que pueden hacer preguntas a través del DM de @actriceschile, donde nos están viendo en vivo. Así que ahora seguimos, Nona, panelista estelar. Cuéntanos, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con un tema que a mí me gusta mucho. Ya la Andrea nos hizo algún resumen de lo que fue la reunión que existió de la Comisión Conjunta entre Cultura y Hacienda el día lunes, y yo a partir de ese gancho que nos dejó la Andrea, quiero que entremos en ese universo que es el universo de poder conversar y dialogar y contarle un poco también a quienes nos están mirando cuáles han sido las ayudas que el Ministerio ha tenido para con las y les trabajadores de la cultura. Yo quiero hacer un resumen antes de que partamos, ¿cierto?, para contar un poco, para que la gente nos entienda, porque muchas veces reclamamos y nadie entiende los contextos, nadie entiende nada. Hay que decir, lo primero que hay que decir es que las y les trabajadores de la cultura vivimos antes de la pandemia, antes del estallido, vivimos nuestra normalidad como trabajadores en un contexto de completa precariedad, ¿no es cierto? Trabajamos muy precariamente, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras y trabajadores de la cultura trabajamos en horario o de manera informal, sin ningún tipo de seguridad, ¿no es cierto? Y incluso hay que decirlo, muchas veces nosotros ponemos de nuestro propio bolsillo para ejecutar nuestro trabajo. Así es la creencia que tenemos del que el aporte que nosotros hacemos a la sociedad, así creemos en lo que hacemos. Pero eso nos ha dejado en una situación de completa vulnerabilidad en esta situación de pandemia, ¿no? Ya cuando partió esto en marzo, rápidamente el mundo de la cultura paró antes de que incluso se nos pidiera. Cerraron los teatros, cerraron los recitales, los museos cerraron. Nadie lo había decretado, pero entendimos que no podíamos arriesgar al público, ni podíamos arriesgarnos nosotros. Fuimos los primeros en parar y posiblemente seamos los últimos en volver a reanudar nuestras actividades. Lo que en términos económicos nos deja en una situación de desastre absoluto, porque, como les decía, trabajamos en horarios y si no trabajamos, no recibimos nada a cambio. Comenzamos a observar inmediatamente cuáles eran las experiencias que venían desde el espejo del futuro, que era un poco Europa, Estados Unidos y Asia, que ellos estaban viviendo toda esta debacle desde el futuro, y empezamos a ver cómo países como Alemania, sin duda no nos podemos comparar, pero cómo Alemania, por ejemplo, decretaba la cultura como un bien de primera necesidad, y inmediatamente decretó una línea de liquidez permanente para las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, línea que todavía existe hasta el día de hoy, todavía hay sueldos que se están inyectando desde ahí, desde esa línea de aporte desde el Estado a los trabajadores. Empezamos a ver también cómo el ministro de Cultura de Francia dijo, aquí hay 30.000
millones de euros para inyectarle a la cultura, que es el soporte anímico de nuestra ciudadanía en esta situación. Lo mismo, incluso Boris Johnson, que es un pelota, todos lo sabemos. Boris Johnson declaró lo importante que era la cultura, inyectó plata a Inglaterra para poder mantener su cultura viva durante la pandemia, entendiendo que es una tabla de salvación para quienes estamos confinados, y voy a volver a decirlo, lo he dicho muchas veces, cada vez que tengo la tribuna lo digo, hemos vivido este confinamiento escuchando música, escuchando recitales, leyendo libros, viendo obras de teatro vía online, escuchando poesía, reuniéndonos, viendo, o sea, todo aquello que nos ha sostenido anímicamente es algo que ha sido producido y creado por algún trabajador, alguna trabajadora de la cultura. Nos sostenemos por eso. Y mientras todas estas experiencias estaban dando vuelta ya en el mundo, el Ministerio de la Cultura de Chile lo primero que dijo rápidamente cuando partió la pandemia acá, dijo, nosotros nos vamos a poner con nuestras trabajadoras y trabajadores y lo que vamos a hacer es que vamos a flexibilizar los plazos de los convenios y de las rendiciones. Plop. Inmediatamente dijimos plop, eso no nos sirve en lo absoluto, ¿no es cierto? Comenzaron los reclamos, comenzó todo un diálogo a nivel de redes, y el Ministerio dijo ya, vamos a hacer algo, y reasignaron 15.000 millones de pesos para, de distintos programas que el Ministerio no podía realizar en tiempos de pandemia, se reasignaron para poder constituirse en algún tipo de ayuda. No sabíamos cómo iban a hacer esas ayudas, existía toda una gran cantidad de dudas, 15.000 millones de pesos, insisto, que no fueron inyectados del Estado, del gobierno, al Ministerio, sino que el mismo Ministerio los sacó de planes que no se pueden ejecutar en tiempos de pandemia. Con el tiempo comenzamos a ver que la manera de plantear o de poder extender esas ayudas iban a ser los concursos. Tuvimos que concursar, tuvimos que competir unas con otros para poder tener esas ayudas, y de pronto las platas se acabaron en las líneas de artes escénicas, las platas se acabaron de un día para otro, porque además se plantearon en un programa tremendo, el de ventanilla abierta. Eso quiere decir que los concursos se abren hasta que la plata alcanza. Mucha gente se quedó con sus proyectos listos. Todas sabemos lo que es constituir un proyecto para el Ministerio, es un culo, es mucho trabajo, es muy burocrático. Sin embargo, claro, de pronto se cortó y la gente trabajó muchísimo y nos quedamos con los proyectos en un archivo. Además de ser humillante, tampoco esa es una formalidad o es una modalidad que nos permita llevar las ayudas para quienes más lo necesitan. Entonces, desde marzo hasta ahora, pensamos que lo último que tuvimos de diálogo con el Ministerio fue esta reunión que se ejecutó el lunes, ¿cierto? Una comisión conjunta entre Cultura y Hacienda, donde para cerrar la reunión la ministra, tal cual como lo dijo la Andrea, dijo vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Por lo tanto, ahí entendimos que pese a todo lo que hemos reclamado, a todo lo que nos hemos movilizado, no vamos a tener más porque no existe voluntad política para hacer más, porque eso es finalmente, ellos de alguna manera se escudan en que legalmente no tienen más herramientas, pero estamos en una situación de emergencia, estamos en estado de emergencia además, y se niegan a complicarse la vida, se niegan a poder de alguna u otra manera a jugársela por el sector. Y aquí quiero enganchar también con el programa que acabamos de ver, Mierda Mierda, yo sí también lo vi en la tarde, donde el programa fue un programa especial sobre la dictadura y el teatro chileno, cómo se podía observar en ese tiempo que la dictadura observaba a la cultura como un enemigo. La gente del mundo cultural fue detenida, fue torturada, fue asesinada y fue exiliada. Si bien no quiero ponerme en el mismo escenario porque creo que no es el mismo escenario, nosotros nos sentimos que nos ven como un enemigo, porque francamente no nos han dado la posibilidad de poder sobrevivir a esta pandemia. Y lo que tenemos como resultado es que así como el país se está sosteniendo a punta de ollas comunes, el sector de la cultura se está sosteniendo en base a fondos solidarios que vamos haciendo todas las semanas y todos los meses. Es tremendo. Entonces yo aquí, ya que he hecho este contexto para que la gente nos entienda de qué estamos hablando, quería preguntarle a nuestras invitadas cómo ha sido el diálogo con el Ministerio desde cada uno de los colectivos, desde cada uno de los gremios que ustedes representan, qué experiencias han tenido, han participado de alguna mesa con el Ministerio,
me gustaría que pudiésemos divagar y pelar desde ahí. No sé si alguna quiere partir. Yo podría contar un poco la experiencia que hemos tenido desde Tramus y desde Ronda. Primero, decir que encuentro que esta resumen que hiciste está perfecto, como que hay cosas que ya se me habían olvidado y estaba como todo el rato, sí, verdad, fue muy aclarador y gracias por eso, por el resumen. Bueno, entramos internamente, notamos, como bien lo decías tú, desde un inicio de esta pandemia, bueno, y desde antes del estallido, nos empezamos a sentir completamente desamparadas por el Ministerio y por el Estado, y comenzamos a funcionar internamente con canastas y lucatones y haciendo catastro. También hicimos un catastro interno para saber quiénes estaban con mayores problemáticas económicas, de salud, y nos hemos estado enfocando a través de estos comités SOS y Amor en esas personas. Y a través de Ronda, que es esta otra confederación de redes de las que yo les comentaba, que de Tramus es parte, y hemos volcado nuestras tareas políticas las estamos llevando a cabo a través de esa red. Hemos tenido conversaciones con el Consejo de la Música, que es como el ente que nos representa a nosotros como rubro dentro del ministerio, pero también hicimos un petitorio al ministerio al inicio de la pandemia con varios puntos que tenían que ver con cómo nosotros pensábamos que el aporte del ministerio debiese ser digno y no hacernos competir, por ejemplo, y que debiese tener perspectiva de género, y que para eso hay que levantar un catastro, y entendiendo que la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la música, y eso lo compramos a través del catastro interno de Tramus, y seguro que hiciéramos un catastro más amplio a nivel nacional, se vería reflejado en números similares, yo creo, que es que un gran porcentaje de las mujeres y disidencias que están en nuestra red están a cargo de otros familiares, de niños, de sus padres ancianos, de sus abuelos. Es mucho más común eso en mujeres que en hombres, entonces que había que hacer esa distinción al momento del diseño de esta ayuda del ministerio, que finalmente terminó siendo estos fondos concursables, que fue bien humillante. Yo vi en nuestro chat interno, donde habemos muchas y muchas en este chat, la gran mayoría se quedó con el proyecto ahí, armado, sin poder enviarlo, porque los fondos se fueron así. Y bueno, hemos estado también hay un trabajo, hay una submesa de caracterización de agentes culturales que está armando el ministerio, que tiene que ver con hacer justamente un catastro del estado de las y los trabajadores de las culturas y las artes a nivel nacional. Si bien nosotras, tanto desde Tramus como desde Ronda, tenemos un montón de críticas y hay una intuición primaria que es como un poco reticente a trabajar con el ministerio, también sentimos que es nuestro rol estar ahí como fiscalizadoras. Así que estamos participando de esas mesas. Yo personalmente estoy en la Comisión de Políticas Públicas y Vinculación con el Estado. Ha sido un trabajo difícil, donde yo noto que no hay todavía mucha claridad dentro de las mismas organizaciones de arte y cultura y desde el ministerio de quiénes son las y les trabajadores de las culturas y las artes, partiendo por ahí. Y en ese sentido, y esto es una visión muy personal, lo veo un poco oscuro el futuro en ese sentido. Veo a la ministra bien desaparecida también. No siento que no es una persona que, como comentaba Nona, tenga una voluntad política social enfocada en los derechos sociales de los y las trabajadores de las artes y las culturas, y eso me preocupa harto. Pero desde Tramus al menos y desde Ronda estamos haciendo lo posible por estar en esos espacios, ya sea en conversaciones o incluso a veces simplemente observando. Las voceras de Ronda, que son María Paz Bravo y Noela Salas, de Tramus y de Satélite Lar respectivamente, fueron a hacer una presentación a la Comisión de Cultura hace un par de semanas atrás, que lamentablemente en ese momento no se concluyó en nada, como que
solamente les dejaron presentar y fue como, bueno, vamos a hacer otra reunión para ver si es que lo que ustedes nos están entregando sirve. Entonces, bueno, todas estas instancias a mí, en lo personal, me provocan un poco de miedo, un poco de rabia, porque noto que las voluntades políticas son frágiles, son débiles, que hay harta ignorancia con respecto a cómo es la cotidianidad y el trabajo y el oficio de cada rubro, de parte de quienes nos deberían estar representando, y eso es bastante brutal, encuentro yo. Y bueno, esa ha sido un poco la experiencia hasta el momento, porque seguimos ahí, cada semana pasan cosas distintas y nuevas. Estamos bien trabajando harto con la UNA también desde Ronda, que es la Unión Nacional de Artistas, y en eso estamos ahí tratando de poblar esos espacios, esos como recovecos políticos donde podemos caber, pero no es fácil. Ok, Cata, ustedes, cuéntanos. Sí, a mí me gustaría decir... Perdona, no sé si te parece con Carmen, que terminemos con ella, porque ella también hizo investigación, ¿no? Que sería súper interesante que nos cuente Carmen. Dale, Cata, cuéntanos. También me gustaría decir que yo partí la primera reunión de asociados hace, no sé, 3-4 meses atrás, diciendo que personalmente no tenía ninguna fe en lo que nos pudiera decir el ministerio. Entonces, yo debía transparentar esa situación. Luego, nosotros participamos en todas las mesas que tiene el ministerio y todas las intermesas. Quiero destacar que en todas estas orgánicas, ya sea redes interministeriales, redes de las artes escénicas, las que la llevan son mujeres. Eso es súper importante, creo que eso las mantiene activas a las redes, creo que les da fuerza y creo que les da una perspectiva, una mirada distinta. Finalmente, al final del día, se vuelve más concreto. Aun cuando la llegada al ministerio es siempre como una pared que no tiene mucha vuelta. Entonces, nuestra situación económica es compleja y, como yo decía, es muy distinta también, es muy variada, porque, como decía la Nona, nosotros trabajamos honorario, pero tenemos otra parte importante que se dedica a la formación. Entonces, eso es un sueldo de profesor básico que te ayuda a sobrevivir. Entonces, ¿es la Cata? ¿Soy yo? Ay, Cata se No queda pego en la silencio. No importa, esto pasa aquí en el vivo. Cata, ¿estás ahí? Si no, no importa, podemos hacer una mini pausa y podemos retomar con Carmen, mientras la Cata arregla su internet. Universitario, no cabemos porque, etcétera. ¿Me quedé pegada? Se había quedado pegada, pero no importa, dale, rellenamos. Dale. Entonces no cabemos porque tenemos estudios universitarios, no cabemos por una serie de cosas, entonces pasamos de largo. Así es que, nada, hemos buscado formas de organizarnos entre nosotros, y en eso estamos ahora. Podría decir que ayer fue nuestra última mesa de conversación con el ministerio. Como ustedes saben, tenemos una ley de artes escénicas casi recién inaugurada, podríamos decir, que no alcanzamos a saber mucho de ella, y hay un consejo de las artes escénicas pendiente. Entonces, de alguna manera, esta reunión de ayer, podríamos decir que fue un poco un ensayo de la estructura de este consejo, por lo menos con el número de sus participantes. Y tenía 3 líneas y me gustaría abrirlas, porque una de las líneas, bueno, la primera era de fondos, la segunda era, creo que por aquí lo tengo anotado, abordar brechas de género y territoriales, y la tercera, revisar propuestas de manual de prevención de abusos y todo, que me parecía que es un universo gigante. El punto 1 y el punto 3, que obviamente están muy tardíamente llegando sobre eso, y nada, estoy como atenta a qué nos podrán decir de eso, y obviamente todas las demás organizaciones ya estamos trabajando hace mucho rato. La Comisión de Género, yo creo que en agosto ya vamos a lanzar nuestra guía preventiva. Perfecto. Eso podría decir. Súper. Carmen, tú tenemos entendido que hiciste un
un estudio de la ausencia de levantamiento, no desde la institucionalidad en cuanto a brecha. O sea, Sí, la Carmen es una especie de experta en el tema de brecha, ha hecho un estudio como tremendo y de pronto, y ha seguido esos diálogos ahora también con el Ministerio en este periodo, entonces sería interesante, claro, que nos contara, Carmen. Claro, o sea, básicamente lo que me he dedicado durante los últimos años tiene que ver con medir el comportamiento de demanda, por una parte, de los fondos estatales que realizan las mujeres y que realizan los territorios, y cómo ello termina afectando naturalmente los procesos de adjudicación también. Porque hay dos brechas importantes respecto cuando nosotros hablamos de las mujeres y los fondos concursables. Una es que efectivamente participamos menos, y la segunda brecha, que participamos menos que los varones, y la segunda brecha tiene que ver con que nuestra participación tampoco se refleja en el porcentaje de adjudicación. Por ejemplo, si participamos 70-30, pero la adjudicación es 85-15, por ejemplo. Entonces, podríamos imaginar que participando menos vamos a tener un porcentaje similar en la adjudicación, y eso tampoco es efectivo. Y hay comportamientos de género que son distintos. Básicamente, lo comentaba yo con mis compañeras de AUCH hace algunos meses atrás, hay una característica bien particular, y es que cuando las mujeres no adjudicamos, desaparecemos de los concursos siguientes, nos desmoraliza más. Los compañeros varones, cuando tienen un proyecto y no adjudican, lo insisten 3, 4 años. Nosotras dejamos de desarrollar la demanda de esos recursos que nos corresponden por todos los impuestos que no nos deberían estar cobrando. Entonces, una de los desafíos es cómo nos acompañamos en estos procesos para que, por una parte, todo lo que implica, que lo comentaba ya hace un rato la Nona, lo comentaba la Andrea y la Mayara también, en términos de trabajo lo podamos disminuir en carga en el proceso de diseño, y cómo también nos desarrollamos una especie de soporte de género, por decirlo de alguna manera, entre artistas, de modo que también ante la circunstancia de no adjudicar podamos seguir persistiendo. Y en paralelo, cómo seguimos haciendo la pelea de que los fondos concursables efectivamente no es la mejor manera para hacer el reparto de los recursos en cultura, pero no podemos, independiente de que tengamos este discurso, no podemos excusarle al Estado de la entrega de los recursos en cultura. Entonces hay una circunstancia doble de alguna manera respecto a nuestro trabajo ahí, que tiene que ver con aquello. Efectivamente, las mujeres participamos menos, adjudicamos mucho menos, tenemos también en algunas líneas tasas de inadmisibilidad más altas. Además, participamos menos en los equipos de los diferentes proyectos. O sea, no es solo que el responsable sea varón, sino que además ese varón que es responsable de un proyecto constituye su equipo de trabajo, principalmente con otros varones. Entonces, nuestro impacto laboral es mucho más alto. Antes de ayer, el Ministerio de las Culturas sesionó, le presentó a los consejeros nacionales del FONDAR los lineamientos para este proceso 2021 que está retrasado, que va a comenzar ahora a finales de agosto, y una de las líneas específicas ahora va a ser por primera vez considerar la brecha de género, y va a establecer mecanismos de de apoyo para que los proyectos sean liderados por mujeres y que los equipos sean principalmente conformados por mujeres. Entonces, ahí tenemos que agarrarnos de esa instancia y seguir desarrollando de alguna manera la disminución de esa brecha, que tiene que ver con múltiples cosas. Efectivamente, lo que decía la Natizú, nosotros no solo estamos desarrollando en cultura nuestro trabajo como primera opción laboral. Suele sucedernos, sobre todo en el ámbito de las mujeres escritoras, que nosotros desarrollamos nuestro trabajo escritural casi como una cuarta jornada, o somos docentes, o son periodistas, o trabajamos en otra área. Además desarrollamos nuestro trabajo doméstico, digamos, de nuestro funcionamiento, la maternidad, y como en cuarta jornada desarrollamos nuestro trabajo escritural. Entonces, en el caso nuestro, además tenemos que desarrollar
un fortalecimiento gremial para constituir nuestro trabajo como tal. Y ahí hay un espacio súper importante. Dentro de nuestro lugar de trabajo artístico, hay muchas compañeras que no cobran, por ejemplo, por su trabajo. O hacen una solicitud de honorario muy inferior a lo que efectivamente constituye ese trabajo. Entonces hay una manera de invisibilizar nuestro aporte en cultura que también tiene que ver con un tema que es monetario, y eso lo tenemos que poner sobre la mesa, medirlo para poder efectivamente hacer el abordaje, digamos, con todos los elementos que constituye y seriamente. Sí, y eso que dice la Carmen es súper importante, hablando un poco, intentando englobar sobre lo que hablábamos al comienzo, la precarización que en general, antes de la pandemia, ya está constituida en el área, sobre todo en el área con las trabajadoras de la cultura, que normalmente como que nosotras no terminamos de observar nuestro trabajo como un trabajo, y terminamos regalando nuestro trabajo o ofreciéndolo de manera muy económicamente muy precaria, ¿no? Y claro, en el contexto en el que estamos ahora, se vuelve todo mucho más tremendo porque necesitamos esos ingresos. Y pese a lo que dice la Carmen, que somos mujeres que tenemos como tres labores, las labores domésticas, las labores de sobrevivencia y nuestras labores artísticas, hemos sumado, porque así ha sido, las labores del activismo a nuestra agenda. Y eso nos tiene a todas absolutamente locas y muy comprometidas, porque así lo somos, ¿cierto? Pero lo bonito es que creo que en este momento de crisis para quienes conformamos el mundo de la cultura, las mujeres han sido fundamentales en el trabajo de generar formas de apoyo, redes de apoyo y formas de poder sobrevivir a esto. Me gustaría que ahondáramos un poco más, la Cata ya lo estaba haciendo, que nos contaran cuáles son estas nuevas formas de organización, que tienden a ser muy distintas a las del ministerio, que son engorrosas, que son burocráticas, que son lentas. Entre las mujeres entendemos muy bien que hay ciertas urgencias y ciertas necesidades y que las cosas hay que resolverlas rápidas. Y organizamos fondos, organizamos rifas, en términos de precariedad, ¿no? De poder solventar esa precariedad. Me gustaría que nos contaran un poco cómo se ha profundizado eso en cada uno de sus colectivos. Y también que contaran para que pudiésemos colaborar también. Claro. Bueno, en el caso de, antes de referirme a la pregunta de Nona, quisiera simplemente hacer un aporte muy pequeño a todo lo que dijo Carmen, que en los fondos concursales de la música también los porcentajes son similares en cuanto a premios adjudicados, a fondos adjudicados, pero también notamos que los evaluadores son alrededor del 70 a 80% hombres, y luego quienes adjudican, el porcentaje es similar, es congruente con quienes evalúan. Y de hecho en nuestro petitorio exigimos que hubiera brecha de género, o sea, paridad de género, tanto en el cuerpo evaluador, como ojalá también en los proyectos seleccionados. Perfecto. Y me imagino que en otros consejos, en otros fondos de otras áreas debe pasar algo similar. Y luego, con respecto a la pregunta de Nona, entramos, al menos, si bien tenemos esta como, no sé si llamarla ambición, pero sí sentimos una responsabilidad de tener algún tipo de incidencia real en políticas públicas y en esta área quizás que es más institucional y más burocrática y más pared y más difícil de abordar, pero internamente tenemos y que yo siento que es nuestra fortaleza, una manera de asociarnos mucho más social y mucho más desde la cotidianidad, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando estábamos en las épocas de las marchas, de tener a ciertas personas encargadas de llamar a todas las compañeras que habían ido a marchar para preguntarles si habían llegado bien a su casa, si alguna necesitaba transporte. Coordinábamos, oye, ¿quién puede ir a buscar a Juanita que quedó varada en tal parte? Yo voy, espérame ahí, estoy en 10 minutos, como ese tipo de cosas. También tenemos instancias de terapia, hemos tenido instancias de terapia, cursos de meditación internos. Sí. Esa ha sido como nuestra manera de apoyarnos a nosotras mismas. También tenemos los talleres gratuitos que hacemos todos los lunes a través de nuestro Instagram Live, que a pesar de que están abiertos a público, son talleres que
surgen de la misma necesidad que nosotros notamos en nuestras compañeras, porque en el rubro de la música al menos, y me imagino que también debe pasar en otras disciplinas, hay una gran brecha de acceso a los conocimientos también dependiendo de la clase social de la que vienes, ¿cachai? Hay muchas que somos más privilegiadas en cuanto al acceso a información que hemos tenido durante nuestra formación, desde el colegio en adelante, y muchas que no han tenido esa opción. Entonces, también estamos tratando de estar atentas a esa brecha de conocimiento o brecha de acceso a la información, y a partir de esas necesidades también es que planteamos estos talleres que tienen que ver con, por ejemplo, cómo es el tema de los derechos generados en la SCD, introducción al sonido, cómo hacer un videoclip que no te cueste 20 millones de pesos, y introducción al feminismo, cosas que nosotros notamos que la misma red necesita y que tiene ganas de aprender, y creo que esa manera que puede ser muy distinta a la patita política que está metida en ronda, que está en conversaciones con el Ministerio y con el Consejo de la Música y con la SCD, y con otras organizaciones como INI Chile, es lo que yo más rescato de Tramus. Sé que el otro es muy importante, pero siento que esa red de sostención, de apoyo constante, de estar todos los días preguntándonos si estamos bien, qué necesitamos, si hay una compa que está realmente mal, tratamos de movernos el mismo día para solucionar el problema, porque lamentablemente estamos ha sido cada vez más evidente, o sea, como desde el estallido hasta la pandemia, se ha decaído velo tras velo de lo desamparadas que estamos, y de lo importante que es forjar esta comunidad y este tejido social de la manera más potente posible. Y creo que la única manera de hacer eso es estar constantemente empatizando y observando y estar atenta a lo que le está pasando al otro, que es lo que no estaba pasando tanto antes, quizás, si bien yo creo que desde el arte y la cultura siempre ha habido una crítica a cómo funciona el sistema político, económico, pero siento que aún así, tal como muchas otras, estábamos un poco dormidos también, estábamos un poco muy enfocadas en nuestros proyectos personales, y que nuestra obra, que nuestro disco, que nuestra gira, que está perfecto porque es nuestro oficio, pero creo que también habíamos perdido un poquito ese llamado interno sociopolítico, social, político, cultural, que debiese ser siempre parte, yo creo que intrínseca del quehacer cultural, del quehacer artístico. Y eso es lo que yo más rescato al menos de Tramus, y que espero que no lo perdamos nunca y lo sigamos desarrollando siempre. Y que así duremos, ojalá, 20, 30, 40, 50, 60 años. Bueno, eso es lo valioso de las agrupaciones feministas en general, ¿no? Esta cosa horizontal, somos mujeres, nos cuidamos. Es hermoso, yo creo que es muy lindo y me emociona, de verdad, escucharlas, ver cómo nos cuidamos entre nosotras, y cómo ya no nos vamos a soltar más, así que aquí estamos, aquí seguimos. ¿Cata? Y bueno, perdón, lo último, que tenemos muy presente también, como que sentimos que tenemos también una responsabilidad, al menos desde Tramus, de darle visibilidad a las personas disidentes de nuestra red, personas no binarias, personas trans, personas bi, lesbianas. También estamos tratando de hacer un esfuerzo por darles visibilidad, darles plataforma, porque sabemos que han sido más invisibilizadas y que muchas veces sufren más violencia patriarcal incluso que nosotras. Eso también es como una patita que estamos ahí al debe, pero que estamos bien atentas y tratando de empujarla. Eso es perfecto, perdón. No, bacán. Dale. Sí, nuestra asociación no es feminista por definición, porque es mixta, digamos, pero por supuesto tiene espacio. Tiene el espacio que también es súper mixto y me encanta, que es este de oficios teatrales, que es un espacio que, como dije, recupera los oficios, que es lo primario que tenemos del teatro, y nosotros tenemos muchas bordadoras, grabadoras, costureros, editores de libros. Entonces tenemos un sinnúmero de oficios y de emprendimientos que piensan de manera respetuosa al medio ambiente, la economía, de forma sustentable, y que están empezando a tejer una red que es bien bonita, y en la que todos estamos tratando de apoyar. Y tiene un Instagram ahí. Tenemos ¿cierto? un Instagram que es @oficios_teatrales. Así que síganos. Sí, hay cosas hermosas, súper lindas.
Y por otro lado tenemos este grupo nuevo que estuvo detenido una semana, pero ahí seguimos. Yo creo que lo voy a lanzar ahora porque voy a requerir de ustedes en esto. Es un proyecto grande, tiene por título Criar y Crear, y tiene que ver con que yo he detectado, como soy profe hace tantos años, que tengo alumnas súper talentosas que han tenido hijos y que se han perdido y que han dejado la disciplina del diseño. O diseñadoras que trabajan a media máquina. Entonces, tuve la idea de crear una guardería para personas de artes escénicas. En eso estamos trabajando ahora. Pronto vamos a tener un focus al que espero puedan asistir. Y lo estoy diciendo aquí para impulsarlo de verdad y para que resulte. Porque creo que es un espacio necesario. Es como, ¿qué hacemos con los niños, niñas en horas de ensayo? ¿Qué hacemos a las horas de funciones? ¿Qué hacemos cuando salimos a producir vestuarios, escenografías, etcétera? Entonces creemos que es un espacio súper necesario y, como yo decía antes, criar es una responsabilidad comunitaria y creo que tenemos que apoyarnos todos. Sí, acá en Rach hay una comisión de mamis, pero heavy, son las más inquietas, así que yo creo que desde ahí puede haber un punto de vista interesante para dialogar. Sí, aquí estamos apañadas por la Comisión de Género en la que yo trabajo, la Red de Crianza en Lucha y nuestra asociación. Perfecto. Quiero aprovechar, chiquillas, de leer una pregunta que ha llegado del público, es de Marcela Cerda Aguirre, ella es de Rach. Ante tanto, y vamos a pasar, yo creo, ahora con esta pregunta interesante, el tema 3. Ante tanta autogestión, ¿tenemos que ser autogestoras o es el Estado el que debiese hacerse cargo? ¿Cuáles serían las nuevas formas de gestión sin competencias, por favor? ¿Carmen? Sí, yo creo que básicamente, en principio, lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta a los fondos concursables. Desarrollar un fondo concursable para captar una parcela solo para mí es evidentemente una vinculación con esa posibilidad limitada. ¿Cómo usamos los fondos concursables para probar también que podemos desarrollar iniciativas que sean colectivas? Cómo podemos usar un fondo concursable para que la mayor cantidad de nuestros compañeros y compañeras puedan tener un trabajo y un pasar digno por alguna cantidad de tiempo. Entonces, cómo podemos también desarrollar efectivamente ese salto y esa vinculación con el trabajo que también es de militancia. Ok, perfecto. Chiquillas, nos quedan 5 minutos. Nona, vamos aquí al... Aquí, ¿qué hago yo ahora? ¿Sabes que quería colgarme de algo que estaba la Carmen diciendo y que aproveche de contar que ella va a hacer un taller sobre fondos concursables, que me parece muy interesante. Hagamos eso, hablemos. Cerremos, antes que cerremos, sí. Desde la red Circordillera, que es la red donde yo trabajo con los circos sociales de 4 regiones del país, vamos a ofrecer un taller de diseño de proyecto enfocado en artes escénicas. La primera sesión es colectiva para poder mostrar todo el paneo general de lo que constituyen los fondos en el ámbito del Ministerio de las Culturas, y después los que asistan y las que asistan a esta sesión global pueden optar a 3 sesiones de acompañamiento individual. Esa instancia es gratuita, es parte de nuestro programa de vinculación comunitaria y la información está en nuestra página del Facebook y en nuestro Instagram de Red Circordillera. Sí, eso quería decirlo. Estamos terminando ya, Mariana. Estamos terminando y yo me quedaría siempre más conversando con esta música. Sí. Oye, yo voy a decir algo muy cortito, súper cortito, para despedir a nuestras invitadas, que, bueno, muchas gracias. De verdad habríamos estado 2 horas más, se me quedaron tantas cosas por preguntar, pero bueno, pero quiero cerrar por mi parte con un verso de Rosabetti Muñoz, que es una tremenda autora chilena, una tremenda poeta, que además es una de las poetas que está nominada al Premio Nacional de Literatura este año, que debe ser una poeta, una escritora. Les cuento que desde Gabriela Mistral en adelante no hay ninguna poeta, que es la única poeta
que ha ganado el Premio Nacional de Literatura. Desde entonces, que ya van casi 70 años, ninguna mujer lo ha recibido en tanta poesía. Y es así, el verso es cortito, dice: nos salvamos porque estuvimos todo el tiempo tomados de las manos. Rosa Betty Muñoz. Hermosa. Qué lindo, Nona. Quiero decir un par de cositas antes de despedir a las invitadas. A3, que es la agrupación de profesionales del diseño, técnica y realización escénica, está en su segunda campaña solidaria, que busca ir en ayuda de sus colegas más necesitados y necesitadas y sus familias, por supuesto. Por eso también queremos extender esta invitación para que dentro de las posibilidades de cada uno y cada une puedan participar en esta campaña. ¿De qué manera? Transfiriendo sus aportes a la cuenta que pueden encontrar en el link de la bio de las redes sociales de A3. Y si no pueden, Lucas, hagan que esta campaña se sepa y manifiéstense en todas las áreas donde se desenvuelven, por favor. Chiquillas, una última, algo que quieran decir antes de despedirlas. A mí me gustaría... Ay, perdón. Dale. A mí me gustaría aprovechar de saludar a los compañeros y compañeras de ARTRES con quien trabajamos en bloque. Somos asociaciones hermanas, pero que realizamos disciplinas distintas. Entonces, estamos trabajando juntos en nuestros acercamientos al ministerio. Entonces, los invito a seguir su campaña y a seguir la nuestra también, que la pueden ver en nuestro Instagram de Escénicos Chile, una campaña que tiene unos objetos hermosos realizados por nuestro grupo de oficios teatrales, y eso, síganos, sigamos conectados, conectadas, conectades. Perfecto. Bacán. Perfecto, genial. A mí me gustaría, bueno, primero, algo que se me quedó en el tintero es que Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias está compuesto no solo por intérpretes y músicos, sino que también está compuesto por técnicas de escenario, fotógrafos que se dedican a la fotografía de la música, visualistas, iluminadores, periodistas de música, o sea, cubre un rango de oficios dentro de la música bien amplia, que eso se me había quedado fuera porque muchas veces se piensa que somos solo músicos, solo intérpretes o solo compositoras. Y también quería dejar nuestras redes sociales para que nos sigan. En Instagram somos Trabajadoras Música, ahí todos los lunes estamos haciendo un Instagram Live de talleres gratuitos que duran alrededor de 1 hora y media. También nos pueden seguir en Twitter en @tramusica y nuestra página web es tramus.cl. Y me gustaría dejar también 2 avisos. Tenemos un correo que es sostramus@gmail.com, donde pueden donar para nuestras canastas. Nosotros estamos repartiendo canastas tanto en Santiago como en la quinta región, y estamos tratando también de llegar a otros territorios donde tenemos compañeros que viven, por ejemplo, en Talcahuano, en Temuco también, intentando llegar, hacer las redes para llegar a esos lugares, repartiendo canastas a los compañeros que están con más dificultades económicas. Y por último, también este es un llamado más general que nos atañe a todas las trabajadoras de la música y a todos como seres humanos. Tenemos una compañera que se llama Javiera Barró, que es una compositora increíble, intérprete hermosa. Yo tuve la suerte de ser su compañera en ProJazz y también de tener una banda juntas. Es una persona de luz que está pasando por un momento de salud horrible, está con una leucemia nunca antes vista en Chile. El tratamiento estaba en 200 millones hace un mes, no sé cómo estará ahora, y estamos estamos muchas tratando de ayudar a través de una campaña que se llama Canto a la Javi, cantoalajavi.cl. También la pueden encontrar en Instagram como @cantoalajavi. Y eso, quería pasar esos datos antes de despedirme. Genial. ¿Nonita? Nada, yo me corrí con el verso. Sí, nos quedaban unos minutillos. Pero más. nada, no tengo nada más que decir, solo agradecerle a las invitadas maravillosas. Oye, pero espérate, la Carmen no ha dicho nada, tiene que despedirse la Carmen primero. Ya, Carmen. Sí. Escribiendo ahí en el chat, también que nos puedan seguir nuestra iniciativa desde Autoras Chilenas, en @Autoras Chilenas en Instagram o en Facebook. Y también que puedan seguir el trabajo que estamos desarrollando con Red Circ Cordillera. Los circos, el circo dentro del ámbito de las artes escénicas también es un tremendo
activador de territorio y efectivamente han desarrollado un trabajo en el ámbito social súper relevante durante las últimas 2 décadas a lo menos, y para mí es una alegría estar trabajando en ese lugar hoy. Así que vamos a estar durante 9 miércoles desarrollando capacitaciones y mostrando parte de nuestro trabajo escénico. El miércoles pasado presentamos la obra Ñañuca de nuestros compañeros de la 4ª estación de Coquimbo. Este miércoles sigo yo y así vamos a estar distintos miércoles de todo julio y agosto compartiendo parte de nuestros trabajos. Así que también síganos por esa vía. Hay información estadística que yo tengo liberada, disponible para los dirigentes, las dirigentes y también para los participantes de cada uno de los colectivos en el ámbito de cultura que quieran acceder a esa información. La información efectivamente es poder y ese poder tenemos que hacerlo efectivo en beneficio de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. ¿Qué más? Imagínate, estamos fascinadas con estas invitadas. Muchas gracias a cada una de ustedes por estar acá, por ser parte. Gracias a ustedes. Muchas demasiado feliz de conocer a Carmen y Cata, que no las conocía, así que demasiado honrada de poder haberlas escuchado, y el teatro y la música a veces siento que estamos como un poco separadas porque estamos también en muchas cosas, entonces poder tener esas conversaciones para mí son primordiales, y feliz de hacer una parte 2, si es que quedamos cortas de tiempo, cuando quieran. Estamos encantadas. Encantadas. Y yo quiero aprovechar de invitar a la gente en su casa, que sigan aquí, está en nuestra página, estoy viendo en este minuto nuestro Instagram Live, están todas las arrobas, sigan a estas mujeres, a estas agrupaciones hermosas, que tienen muchos oficios, como decía la Cata, hay muchos talleres gratuitos y vamos a seguir juntas, porque en eso estamos, y estamos todas formándonos. Nadie nació feminista, como lo digo siempre, estamos todas en constante formación. Y quiero dejarles invitadas a todos para nuestro próximo programa de La Buena Racha, el próximo sábado 18 a las 20 horas, en este mismo canal. Nuestra súper invitada va a ser nada más y nada menos que Pepa San Martín, directora de RARA. Ella es directora de cine, activista LGTBIQ+. Hablaremos también de los estereotipos en el audiovisual y 2 grandes panelistas de RACH, Gabriela Arancibia y Paola Latus. Y como siempre digo al cerrar, tenemos que votar para cambiar este perverso sistema. Nos vemos el próximo sábado. Chao. 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 Gracias. Gracias.